¿Se debe predicar de casa en casa? Parte 2. El video más visto de este canal tiene unas 24.000 visitas y se trató del tema de esta portada. Curiosamente, la mayoría de los comentarios son de personas que afirman ser testigos de Jehová o se asocian con ellos, y hasta el día de hoy muchos siguen entrando a ver ese video. Lo interesante es que no ven el video de forma completa, no analizan los argumentos, los textos y la evidencia allí presentada, y por lo tanto, expresan su comentario con la primera idea que se les viene a la mente. Otros que han comentado, de forma sorprendente, han afirmado que jamás la organización de los testigos ha usado la predicación de casa en casa como el método principal de evangelización de la religión. Esto es algo que muchos saben que no es realmente verdad. Bien, hagamos un repaso de lo que la Biblia enseña. Cuando Jesús envió a los 12 y después a los 70, les dio algunas instrucciones claras. Pero como veremos, eran instrucciones asociadas a cómo adaptarse al entorno, circunstancias, época y cultura en la cual comenzarían a predicar. Les habló de entrar en una ciudad o aldea y ser recibidos en determinadas casas. Pero si leemos bien el contexto y todos los evangelios que tocan el tema, el asunto de las casas era para recibir alojamiento y para incluso comer las cosas que las familias, por su hospitalidad judía, pusieran a su disposición. De hecho, por esa misma razón, se les advierte de andar transfiriéndose de casa en casa. Esto claramente aparece en Lucas capítulo 10, versículo 7. Esa casa se volvería una especie de posada o punto de operaciones mientras los discípulos predicaban en esa ciudad, posiblemente con el mismo estilo de Jesús. No se puede razonar que esas instrucciones eran para que ellos tuviesen que andar casa por casa en una misma avenida o calle. Entenderlo de esa forma es torcer el pasaje, contexto y sentido de las instrucciones de Jesús para esa época. El otro pasaje también analizado en el video anterior se asocia a las expresiones de casa en casa o en las casas que aparecen en el libro de Hechos. Un estudio del contexto, sin embargo, revela que se refería a un método de instrucción privado diferente al de los lugares públicos, y estaba relacionado con personas que ya habían tenido previamente una aproximación al Evangelio. Para que un testigo entienda esto hoy, dichos pasajes estarían más vinculados al concepto que ellos tienen de revisitas o estudios, personas ya conocidas, y no visitas iniciales en las casas. Dicho verbo griego también es distributivo, no es consecutivo. Se parece más bien a cómo un doctor organizaría sus visitas a domicilio, previo contacto ya acordado con sus pacientes. También estudiamos que entre los evangelios y las cartas apostólicas hay más de 150 incidentes diferentes, que muestran que no había ningún modelo o método preferido para predicar. En la orilla del mar mientras muchos trabajaban, en la oficina de impuestos, cuando las mujeres sacaban pozo del agua, o sentados en un carruaje al viajar, todo contacto humano, cada circunstancia o situación, incluso la más corriente era usada para predicar. Podría llegarse a la conclusión, con gran base bíblica, que solo lo que los testigos hoy entienden como predicación informal es la única predicación posible que se puede aplicar, y con abundante base bíblica. También tenemos a Pablo predicando en el Areópago, mientras trabajaba para sostenerse en la misma vida cotidiana. Y en sus viajes en alta mar, comunicar a cada ser humano. Comunicar, sí, más allá del método. Esa es la clave. Y ahora entendemos el problema. Los testigos durante décadas se han enamorado del método o herramienta, pero irónicamente han descuidado el objetivo. Sí, el objetivo en sí mismo. Miremos a este hombre con su taladro. Esa es su herramienta, la que mediante ese método de perforación logra el objetivo final. Pero el método, herramienta o técnica es solo eso. No es el objetivo final, y no es lo importante. Así, los testigos pueden pasar horas en la predicación de casa en casa sin que nadie les abra, claramente porque están centrados en el método o herramienta, la que incluso es inadecuada.
Y esto ocurre porque se forma una ceguera cuando una actividad religiosa se transforma en rutina repetitiva. De ahí al ritual hay pocos metros. La actividad repetida entrega una paz psicológica momentánea de que se cumplió con la rutina sagrada, y de ahí vienen las creaciones de los ritos y encadenamientos a las formas y métodos externos. El testigo puede comprender bien esto cuando mira o juzga otras religiones, pero no examina bien que muchas de sus actividades también funcionan con fuerzas mentales asociadas al ritual mecánico de la costumbre. Sorprendentemente en Mateo 28:19 y Mateo 24:14, nunca vemos que el mandato o profecía de hacer discípulos o predicar esté vinculado a hacerlo de casa en casa. Por ejemplo, no se dice, vayan y hagan discípulos de casa en casa. Tampoco se dice que estas buenas del reino se predicarán de casa en toda la tierra. No se dice nada semejante. Nunca se establece el método o herramienta como si fuera el mandato, pero muchos testigos confunden al mandato con el método, al objetivo con la herramienta. Pero hay testigos que intentan hacer una defensa corporativa de que no es tan así, y que ahora predican en carros u otras facetas. Sin embargo, un examen honesto demuestra que la predicación de casa en casa como ellos la entienden sigue siendo el rasgo principal para destacarse entre otras religiones. De hecho, si un precursor regular decidiera no salir nunca más a los grupos de predicación de su congregación, sería finalmente amonestado. Lo mismo ocurriría para un siervo ministerial o anciano, que no se le viera nunca en la predicación de casa en casa de su congregación. Es interesante que otras personas, de otras religiones, ya están usando desde hace tiempo las redes sociales para predicar, dar mensajes espirituales o hablar libremente de su fe, dando su testimonio. La forma de comunicarnos entre los seres humanos ha cambiado dramáticamente mediante la tecnología. Para dar un mensaje en la antigüedad, únicamente se podía hacer en persona o en cartas. De ahí que los métodos bíblicos están circunscritos a esas circunstancias, pero ahora las personas pueden recibir mensajes más potentes y claros en sus propios celulares. Sin embargo, la organización Watchtower prohíbe a sus miembros dar testimonio de su fe usando las publicaciones de su organización en las redes sociales, tal como han advertido en muchas de sus atalayas y ministerios. En vez de ver esto como algo que podría ser positivo, incluso para la religión, la organización nuevamente aplica su excesivo control social para reprimir y suprimir expresiones de la fe de sus mismos miembros, los cuales, en algunos casos, igual terminan desobedeciendo esas reglas. Porque hablar de tu fe, de tu experiencia espiritual con Dios, es lo que es realmente predicar. Y cuando las personas son enclaustradas a un mismo programa mecánico, su fe se les apaga. ¿Cuánto tiempo tardarán los líderes de esa religión en darse cuenta de que ahora las casas son los celulares y las redes sociales? El mismo video comentado al principio equivale a cientos de horas visto por miles de personas. ¿Y cuántos segundos el testigo logra acaso siquiera entregar un mensaje de casa en casa? ¿Y cuántas horas se pierden sin lograr nada productivo? Es por esa y otras razones, de anclaje a ritos viejos, que las religiones sufren grandes pérdidas y se van desmoronando, entre otras causas. La evolución de las construcciones hace que en muchas ciudades literalmente ya no existan casas, sino apartamentos altamente controlados en seguridad, y así ocurre con muchas viviendas. El que los testigos sigan expuestos a un sistema forzoso de predicar los expone a muchos problemas innecesarios. Pero solo personas que desean un alto control sobre otros, el ver a otros trabajando para el reino, entre comillas, es la única explicación para no hacer una reforma audaz. Es el miedo a perder el control y la sensación de poder sobre el grupo lo que posterga los cambios. Y esa es la adicción, la droga simbólica, de los líderes sectarios. Y si alguien que ve nuevamente este video e insiste en que hay que literalmente seguir el mismo método, sí, el método, más que el objetivo, le animo entonces a que deje su tableta, su celular o computadora, y no solo vuelva a usar su antigua Biblia,
sino que vaya más allá, que también use rollos literales. Y quizás así creerá que se apega a las instrucciones. No te olvides darnos un me gusta o comentar, incluso si eres testigo de Jehová. No olvides hacerlo de forma respetuosa y con buenos modales. Bendiciones y gracias.